Algunos de ustedes, y muchas gracias por venir nuevamente. Les pido una disculpa de que no está Patrick, tiene COVID, y por más que trató de estar listo para este día, no estuvo listo, ni modo. Hoy salió todavía positivo, así que no puede venir, pero de todos modos aquí estamos y todo sigue, porque así hemos aprendido con este COVID, las cosas siguen. Ahora les voy a mostrar cuál es el programa para las próximas sesiones, para que tengan una idea. Vamos a empezar con los planetas y esto, y vamos a estar con cosas muy interesantes. Poco a poco van a ir surgiendo estas informaciones que ya tuvimos una panorámica cuando estaba aquí Patrick la otra vez, ¿verdad? Sí. Es que lo que vamos a ver ahora es un programa de lo que son las próximas, porque esto es realmente lo que habíamos visto con Patrick. Que bueno, yo les voy a ser franca. Tengo 18 años metida en la astronomía y sigo igual de burra, pero me voy a poner atenta. En cambio, los que son listos aprenden luego. Así que a mí me gusta ver las presentaciones varias veces y así se me van quedando grabadas. Un segundo, estamos checando dónde. Estos son los que habíamos Esto es lo que ya tenemos, no sé si ustedes tienen otra presentación. Y si no, lo que vamos a hacer al final lo presentamos, para que vean que lo hay. Bueno, de todos modos, les digo, vamos a ir viendo de aquí al 3 de octubre, cada semana algo relacionado, diferente. Y esto es lo que ya va a presentarnos Arturo. Creo que ya lo encontramos. Esto es lo que sí tenemos. En este bimestre de verano vamos a tener el sistema solar, el Sol, con Arturo. ¿Ok? La próxima es con Emma. Patrick presente. Esto con Patrick. Es tan interesante ir conociendo cosas diferentes de cada uno de los planetas. La Luna y la Tierra con Carlos Delgado. Marte y la banda de asteroides. Júpiter, Saturno, ¿qué tal que son de gas? Sí, dice uno, no me cabe en la cabeza que sea puro gas, pero lo que a mí no me quepa es nomás un decir, porque a todos los demás sí. Urano y Neptuno. Y yo creo que esta es la última plática de esta sesión, este módulo.
va a ser muy interesante que podamos juntarnos para hacer observación y todo eso, porque esa es una parte complementaria de aprender la teoría, pero también tener oportunidad de observar y ver cómo son las cosas. Aquí estos señores tienen unos telescopios maravillosos, entonces, y esperamos que para entonces ya no haya tanta lluvia y esté despejado el cielo, porque para los astrónomos todo es a lo mejor. Entonces siempre tiene uno un plan B, bueno, íbamos a observar, no se puede, bueno, pues nos tomamos un cafecito y platicamos. Bueno, ahora con tanto gusto les voy a presentar a nuestro expositor de hoy, que es Arturo Quintana, una persona que tiene toda mi admiración, no saben lo listo que es, pero no les voy a decir así nada más. Él tiene una compañía de consultoría de capital humano que está enfocada en acelerar el desarrollo de las personas y organizaciones mediante el liderazgo y la innovación. Porque claro, como todos nosotros, la astronomía es una parte complementaria de la vida, de los conocimientos. Y él también es ingeniero en computación, tiene una maestría en dirección estratégica de capital humano y está ahorita candidateando, trabajando para obtener el doctorado en otra cosa, liderazgo. Es catedrático en la NAHUAC, en la parte de posgrado, y por otro lado le encanta la astrofotografía. Como ven, estas fotografías del Sol, bueno, son únicas realmente, y él se especializa en eso. A los amigos nos deleita en las mañanas. Esta es la foto de hoy, wow, precioso. Él, desde que era muy jovencito, empezó a tener interés en la astrofotografía, y es por eso que ahora lo hace de esta manera excelente. Dice, su formación en sistemas, trayectoria y experiencia en educación, así como el desarrollo de liderazgo, aportan un gran valor, lo que ha ayudado a transmitir su conocimiento de astrofotografía de manera particular, siendo mentor de este arte. Actualmente es conferencista y divulgador de este arte tan apasionante. Entonces ahora los dejo con nuestro querido Arturo Quintana. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Espero que me puedan escuchar bien, si no, me dicen y ya un poco más fuerte, ¿de acuerdo? Bueno, pues gracias por la invitación, gracias a Copernicus por la invitación que me hacen para compartirles un viaje personal sobre el Sol. Algo que particularmente a mí me ha interesado desde pequeño. Desde pequeño yo hacía cosas relacionadas con la observación, ¿no? No tenía yo quizás los recursos en ese momento para poderlo hacer como yo quisiera. Déjenme ver si esto funciona, ahí está. Y a esta edad, pequeñito, me encantaba observar el cielo. Me encantaba ponerme, contemplar. No tenía suficientes recursos para tener un telescopio, pero sí tenía algo que todos tenemos en algún momento, que era la capacidad de observar. Me sentaba en el patio de mi casa, me quedaba horas contemplando el cielo y la naturaleza en general, pero particularmente el cielo. Y bueno, yo cuando estaba en esas reflexiones de niño, imagínense de esta edad, ¿no? No tenía ni idea que era el sol ni nada por el estilo, y yo pensaba que el sol era esto. O sea, pensaba que era fuego, algo que calentaba, porque era la referencia que uno tiene cuando uno es niño, ¿no? O sea, realmente eso es lo que uno tiene cuando tiene esas edades pequeñas, donde pues estás pensando, o al menos yo pensaba, entender qué era el sol. El problema venía cuando se nublaba, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, yo sabía, pero el fuego se apaga con el agua, ¿no? Mi lógica de niño. Yo decía, ¿qué pasa con el sol en ese momento? Así, tal cual, ¿no? Y bueno, pues yo pasaba las tardes y veía yo estos atardeceres. Estas, por cierto, todo lo que van a ver aquí no son fotografías bajadas de internet, son fotografías totalmente mías. Si hay alguna fotografía que no es mía, ahí se las haré saber, pero prácticamente toda la presentación tiene fotografías mías. Y es algo que Patrick me puso como desafío. Me dice, platícales a todo el grupo algo muy personal, algo de lo que has aprendido, pero que no sea algo que puedan poner en Google y que puedan buscar y encontrar fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, espero lograrlo, y si no, bueno, pues me dicen y con mucho gusto
trato de explicar más a detalle, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que, obviamente esas fotos son más recientes, ¿no? Pero bueno, son las cosas que de pronto digo, bueno, ¿qué pasaba cuando el sol se ocultaba por detrás de las nubes? Y yo pensaba que se apagaba, ¿no? Y bueno, siempre tuve la oportunidad, espero que ustedes también, de ver atardeceres, ¿no? Que yo creo que es la cosa más bonita que puede pasar al final de un día, ¿no? Tener estos atardeceres, que por cierto, les voy a platicar más adelante, esos atardeceres permitieron a los chinos, hace muchos, muchos años, poder registrar por primera vez manchas solares, arriesgando el físico, porque tenían que ver con su vista, no tenían telescopios, no tenían filtros como los tenemos ahora. Y hay registros de chinos, de la antigua China, donde hay manchas solares reportadas. ¿Por qué? Porque aprovechaban esos momentos en donde el sol estaba muy abajo y lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver lástima, y podían ahí ver algún puntito negro en el sol, ¿no? Entonces, bueno, pues era muy interesante ver cómo los chinos en esas épocas, con cero recursos, solamente la contemplación y la observación, podían observar manchas solares. Y bueno, les voy a contar así muy rápido esto del sol, ¿no? Porque el sol ha tenido muchos roles, pero bueno, el principal rol que ha tenido el sol es ese que están viendo ahí. De diosa a Dios primeramente. Es muy interesante ver que nosotros pensamos que el sol pues es eso, algo que está ahí. Yo creo que todos nosotros levantamos y pues ves el sol y ahí está, ¿no? Muchas personas hoy día consideran que el sol es el objeto más aburrido astronómicamente hablando, ¿no? O sea, te lo dicen, se paran. Yo el sol, o sea, qué flojera, ahí siempre está, ¿no? Siempre lo damos por hecho. Y curiosamente no, para los antiguos no era así. Para los antiguos, la verdad es que tenía un rol de Dios. Para que se den una idea, si mapeáramos las culturas que ha habido en la antigüedad hasta la fecha, estas son las culturas solares. Las culturas, las regiones en el mundo, donde hubo una cultura, donde hubo alguna referencia al sol como Dios. Bueno, más bien, como diosa. Curiosamente, y contra toda la lógica moderna, en la antigüedad el sol tenía un rol femenino, un rol de vida, de dar la vida, de la creación, cosa que, si lo pensamos, pues justamente la mujer tiene ese rol en ese momento y en este momento, y esa capacidad de dar vida, que es algo milagroso, verdaderamente. Bueno, pues los antiguos en su momento, pues ¿cómo lo explicaban? Pues así, ¿no? Entonces, en la mayoría de las culturas, primeramente, el sol era concebido como una diosa que daba protección, que daba calor, que daba vida, ¿no? Y ahí están viendo algunos de los nombres que pues, le llamaban al sol: Shiho en China, Marisi en la India, Shi en Mesopotamia, Sulis en los celtas, Anatolia, ahí en Siberia, ahí en lo lejano, ¿no? Amaterasu o Mikami en Japón. O sea, se dan cuenta que de pronto pues, resulta que hay un rol femenino del sol en la antigüedad, en la historia, y esto poca gente lo sabe, ¿no? Después vino el patriarcado y todo eso se fue perdiendo y se fue sustituyendo. Y bueno, al final, la gran mayoría de las civilizaciones, pues, hicieron el sol un ser masculino de la razón y de la fuerza, y dejando otros atributos a la mujer, y normalmente las culturas lo dejaron en el ámbito de la luna, normalmente. Interesante también ver esta cuestión, ¿no? No solamente la astronomía es con observar y poner el telescopio y ver qué pasa, sino también de entender la cultura, entender cómo llegamos al momento presente. Y bueno, pues esta imagen, yo creo que ustedes se identifican con ella, pues son los mexicas, y bueno, pues hay muchas leyendas al respecto, donde precisamente hablamos del quinto sol, ¿no? Donde hay un dios que se sacrifica a sí mismo, se arroja al fuego sagrado para surgir como el quinto sol, ¿no? Esas son algunas de las historias que están relacionadas con nuestra cultura. Pero por ejemplo los chinos tienen otra perspectiva. Los chinos, ellos hablaban de que había una diosa, Shihu, que tenía hijos, 10 para ser exactos. Entonces tenía sus 10 hijos y ella salía todas las mañanas a dar un viaje por el cielo, hasta que un día se aburre y decide salir con todos los hijos y ella juntos.
Obviamente eso calentó la tierra, según la leyenda, y entonces un arquero, este arquero que ven aquí, decide aniquilar a esos soles con la intención de que la tierra no se calentara tanto. Lo hizo con 9 de ellos y no lo pudo hacer con uno, que es el sol que tenemos hoy, de acuerdo a la leyenda, porque hubo un niño que le robó el arco y la flecha a este arquero en su momento. Es otra historia. Los egipcios, bueno, pues este viaje diario, ¿no?, del sol matutino, del mediodía y del ocaso, en donde el dios Ra tenía la intención de pues, navegar, que es el dios del sol, ¿no?, el sol, navegar por el firmamento y llevar la luz al inframundo. Cuando coincidía Ra con esta serpiente, el dios exactamente contrario a él, es cuando vienen los eclipses, ¿no? Entonces de pronto ahí viene esta referencia histórica. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con los griegos? Los griegos, y bueno, pues, ¿qué les digo? Apolo, el viaje en este carruaje y toda la mitología alrededor de Apolo que se generó. No voy a entrar en esos detalles porque esta sesión no es de mitología sobre el sol, sino pero las referencias que estamos teniendo con respecto a un objeto que es cotidiano para todos nosotros. Los inuits, aquí es muy interesante, normalmente en todas las culturas el sol y la luna son hermanos, y entonces en los inuits el sol, mujer, es perseguida por el hermano, y cuando eventualmente el hermano cacha a la hermana, suceden los eclipses, ¿no? Otra referencia más del sol en esta cultura. Los chinos, los antiguos chinos, perdón, no son los chinos, estos son los maoris, perdón. Los maoris, ¿qué pasaba? Pues había la leyenda de que el sol antes se movía más rápido en el cielo, tan rápido que el ser humano tenía poco tiempo para hacer cosas durante el día. Entonces, uno de los guerreros se dio la tarea de conseguirse unas grandes sogas, unas cuerdas enormes, y tratar de cazar al sol para que disminuyera su velocidad hasta que eventualmente lo logró y dio el origen del día como lo conocemos, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, pues es muy interesante ver esto y cómo hoy, pues hoy sabemos que no es un dios ni una diosa, sino es una estrella, ¿no? Es una estrella que tiene sus particularidades. Y la primera, pues es esta, que está así de cerca, ¿no? O sea, la estrella más cercana a nosotros, que es justamente el Sol, ¿no? Este Sol, que por cierto, no lo mencioné, pero la palabra Sol viene del latín, que a su vez viene del sánscrito, su, que tiene que ver con generadora de vida, creadora de vida. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, le llamamos el Sol y pues sabemos que es la más cercana, ¿no? Esta es una foto muy reciente que tomé hace como 3, 4 meses más o menos. Y pues vean, de pronto uno tiene la oportunidad de ver estas cosas que uno se imagina que están ahí arriba, mientras uno está en la mañana tomando su cafecito, ¿no? Y bueno, cuando decimos la más cercana, ¿qué representa esto, no? Bueno, pues esto. Si yo pusiera, digamos, la Tierra en nuestro Sol, en términos de distancia, esto le vamos a llamar unidad astronómica, la distancia que hay entre este objeto que es Sol y la Tierra. Resulta que la distancia que hay entre la Tierra y el Sol es este número que están viendo aquí, prácticamente 150 millones de kilómetros, y eso es algo que les decía yo, le vamos a llamar una unidad astronómica, ¿no? Entonces, esto es muy importante en la astronomía, cuando decimos 100 unidades astronómicas, pues es 100 veces esta distancia, ¿no? Pero bueno, no nos dice mucho eso, la verdad. Yo quisiera ponerlo en perspectiva. Si yo pusiera esta pelotita, esta Tierra, y la pongo a medir, de hecho, son 72 milímetros. Esto en la escala de lo que acabo de decir, ¿qué representaría? Bueno, pues si yo pusiera en la escala de esta Tierra, ese Sol a la distancia, cabrían más de 11.761 de estas pelotitas, una detrás de la otra. Eso, en esta escala, serían más o menos 850 metros casi, ¿no? Entonces, piensen en esto, 850 metros de aquí al Sol en esta escala. Entonces, más o menos nos va dando un poquito de idea, porque yo, no sé ustedes, pero
Cuando me mencioné que está a 150 millones de kilómetros, la verdad cuesta trabajo entenderlo verdaderamente, ¿no? Lo entendemos en abstracto, pero realmente entenderlo no siempre es tan fácil. Pero bueno, hay otra cosa más. La luz del sol se tarda su tiempo en llegarnos. ¿Cuánto tiempo? Entonces, ¿perdón? 9 minutos. Casi 9 minutos, exacto. Casi así es. 8 minutos con 20 segundos. Luz, así se les llama, ¿no? Que es desde el momento en que un fotón o una partícula de luz sale del sol, viaja, llega a la Tierra, pasan 8 minutos. O sea que si el sol desapareciera en este momento, así, ¡pum!, se va, nos enteraríamos 8 minutos, 20 segundos después. ¿Ok? Entonces lo que es interesante en astronomía y en astrofotografía es que estamos viendo el pasado, ¿no? En la medida en que me voy más lejos en el espacio, pues estamos viendo el pasado más distante, ¿no? Entonces aquí pues, estamos hablando de 8 minutos, ¿no? La Luna, por ejemplo, no estamos viendo como es ahora, sino era como es 1 minuto y fracción, ¿no? Como era hace 1 minuto y fracción, que son la distancia que tenemos de aquí a la Luna, ¿no? ¿De qué tamaño es el Sol? A ver, les voy a preguntar, así cuando ustedes se levantan en la mañana y les dijera yo, vamos a ver de qué tamaño es el Sol, ¿de qué tamaño lo pondrían en su mano? Márquenmelo con su mano. Chiquito. ¿De qué tamaño lo pondrían? Sí. ¿Lo ven así? Así. Un pulgar. ¿De qué tamaño? Una luna llena, De una luna llena. más o menos. Ya, Sí. cuando está acá, Exacto, ¿no? Bueno. Depende de quién lo diga. Si tienes ya cierta idea, como dices, efectivamente el tamaño de una luna. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Bueno, pues si lo ponemos en grados, para que se den una idea, esto creo que lo van a ver en algún momento. Si yo pongo la mano de esta forma, esto es 1 grado. O sea, que significa que si yo pusiera del horizonte al horizonte, tendría yo 180 de mis dedos meñiques, ¿no? Eso sería la bóveda celeste, ¿no? Del horizonte de un extremo al otro, esos serían los grados. Bueno, resulta que vamos a hacer que tocamos en el dedo meñique, justamente. Este es el dedo meñique con su brazo extendido, ¿no? Eso es más o menos 1 grado. Pues resulta que el Sol es este puntito que está ahí, es medio dedo. O sea, pongan su dedo y volviéndolo a la mitad, y ese tamaño es el Sol en el firmamento. Claro que lo vemos más grande porque el brillo nos da la impresión de ser más grande, pero en realidad es una cosa muy pequeñita, ¿no? Tanto como la Luna, efectivamente, ¿no? Es casi el tamaño de la Luna la mayor parte del tiempo, a veces es diferente, dependiendo de dónde se encuentra. Pero sabemos que en realidad el Sol es enorme. ¿Qué tan grande es? Vamos a ponerlo en la escala. A mí siempre me gusta poner las cosas en perspectiva porque, insisto, por lo menos lo puedo entender mejor. Si esta es la esfera en la que estamos remitiéndonos y pusiéramos en esta misma escala esto en términos del Sol, tendría que poner 109 de estas pelotitas, una detrás de la otra. Si alguien tiene dudas si hay 109 tierras, los puede contar y efectivamente hay 109 tierras. Pero bueno, 109 tierras, dices, bueno, parece no ser mucho, pero ¿eso cuánto sería en tamaño? Bueno, si lo ponemos en tamaño, tendríamos más o menos 7.9 metros de tamaño, una esfera de 7.9 metros. O sea, sería como una casa grande, ¿no? De doble piso, quizás enorme, ¿no? Eso sería el tamaño del Sol puesto a 850 metros de distancia de esta Tierra a escala. Para darnos un poco de idea, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en la práctica, en la realidad, pues casi mide 1.4 millones de kilómetros. Ese pequeño, medio dedo meñique, en la realidad mide 1.4 millones de kilómetros. Les voy a pedir una disculpa, pero cuando hablo del Sol, tengo que hablar de números, desafortunadamente, y de cantidades grandísimas, ¿no? Para poderlo entender, pero es parte de la vida. Es casi una esfera perfecta, casi. O sea, esta cosa rota gira en su propio eje, pero digamos, de los polos está un poquito más aplastado, pero no tanto, solamente 10 kilómetros más pequeño. O sea, que a una escala de 1.4 millones no pinta, ¿no? Y es prácticamente una esfera perfecta. Pero bueno, vean qué pasa con el Sol. Esta es una foto que tomé el 31 de julio, precisamente pensando en esta conferencia y a ver cómo nos mostramos la rotación del Sol. Bueno, pues así, ¿no? Vean, 31 de julio, ¿verdad? 1 de agosto, en este aquí.
una mancha solar. 2 de agosto. ¿A la misma hora? Sí, a la misma hora. 3 de agosto, 4 de agosto, 5 de agosto y 6 de agosto. Más o menos se mueven 14 grados cada día, más o menos. Entonces, como pueden darse cuenta, esto está girando, ¿no? Ven aquí todo. Y vean cómo de pronto aparecen manchas de lucifer que se cierran, que de pronto aquí ven, y parece, de pronto aquí sale. Me estoy viendo en reversa. Aquí nada más hay un grupo de manchas, se mueve, y vean cómo de fondo empiezan a aparecer cosas, ¿no? Eso es. Gira sobre sí mismo. Gira sobre sí mismo, exactamente, gira sobre sí mismo. Así. Ahorita qué buena pregunta me haces. Si hagan preguntas, eso ya bueno. Uno pensaría que gira así, ¿no? Pero en realidad gira así. O sea, va girando, pero el eje está un poquito inclinado y dependiendo de la época del año parece que está haciendo este movimiento como de peonza, se le llama. Entonces va haciendo este movimiento así. El eje. Acaba girando. Sí, esto va girando, pero el eje va cambiando de posición, dependiendo de dónde se encuentre la Tierra con respecto al Sol, precisamente. Pero está un poquitito inclinado, poquitito, depende mucho también del momento en que se observe, y si hay una pequeña inclinación. El universo no es perfecto, no está a 90 grados y gira a 90 grados, sino gira como un poquito así. Lo voy a exagerar, gira ¿Cuánto así. tiempo tarda en dar la vuelta sobre sí? Ah, qué buena pregunta. ¿Y Pues ahí cuántos está. grados, perdón? ¿Perdón? ¿Y cuántos grados se mueve, se bambolea? Son 4 o 5 grados, o sea, es una cosa muy pequeñita, pero suficiente como para generar ese bamboleo. Como la luna también se mueve en esa manera, ¿no? Para contestar la pregunta, así se mueve, ¿no? En este sentido, y se mueve de esta manera. O sea, 25 días en el Ecuador, cada en girar, y 31 días en los polos. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué será? Que se tarde más arriba. O sea, aquí se tarda más que en el centro, o sea, en el ecuador, digamos, del Sol. ¿Por qué será eso? Es medio líquido. Exactamente, no es líquido, es un gas altamente caliente, o sea, súper caliente, es un plasma. Y eso hace que, pues, al ser no sólido, tiene un movimiento desigual. Obviamente esto se mueve más rápido que lo que está aquí arriba, ¿no? Como si fuera un líquido, sin serlo en realidad, ¿no? De hecho, no es un líquido, no es un gas, no es un sólido, es un plasma. Ahorita voy a hablar de eso rápidamente, ¿no? Entonces, ¿de qué está hecho? Pues está hecho de esto, eso. Creo que todos hemos visto eso, tenemos uno en casa. Un excelente regalo para un niño, ¿no? Un niño científico es esto. Esto que están viendo se llama lámpara de plasma. Cuestan 300 pesos en Amazon, así que no cuestan nada. ¿Y entonces qué hacen? Hay un gas aquí adentro y hay una corriente eléctrica grande, ¿no? Entonces esa corriente eléctrica genera que los átomos del gas se empiecen a mover de una manera muy particular, ganan, pierden electrones, etc., y se calienta y se generan estos átomos eléctricos. Eso que ven aquí como gas, así como transparentito, que es brillante, eso es un plasma. Digamos, esa es la explicación más simple. De verdad es un concepto difícil de explicar. Si tenemos aquí algún físico, bueno, pues a lo mejor me lo puede hacer mejor que yo. Pero lo interesante del Sol es que, bueno, está hecho en su mayoría de hidrógeno, un 70 y tantos por ciento, 72%, 26% en helio y 2% de otros elementos. Pero no es el hidrógeno que utilizamos cuando inflamos un globo, ¿no? Que hace la voz rara. El helio, que hace la voz así un poco rara, alguna vez lo han visto. No es ese gas en ese estado natural. De hecho, el Sol en ese gas en ese estado tiene fracciones de por ciento, o sea, 1% o menos. Pero en realidad lo que tiene son átomos de esos gases, y esos átomos están interactuando y los electrones están ahí dándose se están colisionando unos contra los otros. Entonces, eso genera el estado del plasma. Hay una gran gravedad, hay una gran presión, hay una gran temperatura, y es suficiente para que se cree eso. Entonces, bueno, aquí se acordarán lo que nos decían en la primaria. La materia es sólido, líquido, gaseoso. Bueno, sí, todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Pero existe otro que se llama plasma. Y yo no sé ustedes, pero cuando a mí me lo explicaban yo no lo entendí, ¿no?
Y a veces ni nos lo dicen los profesores, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso y se acabó. ¿Y el plasma dónde quedó? Bueno, pues el plasma resulta que es algo que no entendemos, no sabemos por qué, pero ¿por qué no entendemos? Pues porque nadie nos dice que está en la naturaleza. Observen este video. Van a ver un plasma ahí. ¿Ya lo vieron? ¿Alguien no lo vio? Sí. ¿Sí? Bueno, pues, con la cámara lenta. Eso lo tomé desde la casa justamente un día que tenía que hacer como autofotógrafo, estaba esperando un ciervo. Claro, vean ahí esos destellos. Ahí está el plasma. Ahí sale bien, ahí cámara lenta. ¿No? Entonces, resulta que los plasmas son más comunes de lo que imaginamos. Nada más que nadie nos explica eso. Ahí está la nube, vieron ahí arriba, y ahí está el rayo. En ese momento, cuando se hace el campo eléctrico, se ioniza el gas. Es decir, eléctricamente pasa algo en donde los electrones se liberan y están volando ahí e interactuando con los otros átomos del ambiente y se genera la ionización. Si ustedes han ido a ver auroras boreales, bueno, lo que ven ahí arriba, las auroras boreales, es un plasma, justamente debido al viento solar. Entonces, bueno, tenemos una mezcla, una esfera con electrones, iones, corrientes eléctricas y campos magnéticos muy intensos en una sopa, así literal, así sería la mejor representación, en donde ponen la sopa a hervir y estos pelotitos son las municiones, están interactuando entre sí y todo eso está pasando en el Sol, por decirlo de una manera muy coloquial y muy simple, ¿no? Muy fácil de explicar. ¿Pero qué sucede? Pues en la práctica, esto es una esfera de plasma en ultracámara lenta. Pues vean, se generan estos arcos, se generan estas cosas destellantes. Ese es el plasma en acción. Ahora imaginen eso en una esfera del tamaño que les acabo de decir. O sea, es algo muy violento, es algo muy intenso. Y pues nos dan esos espectáculos que podemos ver todas las mañanas, como tienes el equipo. Y las ganas de observar tan solo, ¿no? ¿Qué es lo más sorprendente? Pues miren este dato. Más del 95% de la materia del universo está en este estado plasmático, en plasma. Las nebulosas, las estrellas, todo lo que están viendo. Esta es la nebulosa de California, tomada desde el balcón de la casa. Entonces, bueno, todo esto que está aquí es parte de lo que estamos viendo en el universo. Así es. Entonces, hay tantas estrellas en el universo que están en este estado de plasma, entonces pues es lógico pensar que ese es el estado predominante de la naturaleza. Pero vean, eso jamás me lo dicen. Bueno, nunca me lo explicaron, no sé ustedes. El Sol es una estrella, pero las estrellas también se clasifican por colores y temperatura. Me anticipo, el Sol anda por aquí en la superficie, de 5.000 a 6.000 grados de temperatura en la superficie. Lo que ustedes ven, toda la mañana que nos calienta, está ahí a 5.600 grados, ¿no? Más o menos. Entonces, nuestro Sol está ahí. Es algo muy técnico, nada más lo dejo como cultura general. Se le llama estrella tipo G, porque los astrónomos así lo clasificaron. La esfera de plasma pues, está generando fusión nuclear. Significa que la presión y la temperatura es tal en el núcleo del Sol que un átomo de hidrógeno con otro de hidrógeno se comprimen y se genera helio. Ese efecto de unirse se llama fusión y genera el calor y la temperatura que conocemos. Ese estado se llama secuencia principal. Ya ha estado alrededor de 4.000, 5.000 millones de años el Sol en esa forma. Y todavía le quedan otros tantos, así que no se preocupen, no se le va a acabar el combustible, ¿no? Cuéntame. ¿Cómo es que se mantiene unido? La gravedad tiene un centro, es una danza es una danza literal, ¿Una danza? donde está, esto tiene pues, una cantidad de gas, imagínense, ¿no? Muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esto tiende a tener gravedad, entonces se comprime. Al momento que se comprime, se incrementa la fusión nuclear, y la fusión nuclear genera una presión hacia afuera. Y entonces, en realidad el Sol no es así bonito y estático, en realidad late. Es imperceptible al ojo humano, porque tenemos que tener los instrumentos muy, muy precisos,
pero se ha podido ver con instrumentos profesionales. Y esto más o menos, para que se den una idea, tiene una variación de 100.000 kilómetros. O sea, es como de un tercio de que la Luna. Y ese es el efecto que esto hace, está latiendo y latiendo. Está en una lucha, es una danza entre la presión generada por el núcleo que expulsa y la gravedad que dice, no, espérame, a ver, ¿no? Y están así, latiendo y latiendo y latiendo durante 4.000 millones o 5.000 millones de años, imagínense, ¿no? Entonces, nosotros digo que hablar del Sol es así una cosa brutalmente grande, ¿no? Pero bueno, ¿muy bien? Si voy muy técnico me dicen si... Va, buenísimo. Luego, fíjense, esto es muy interesante. El Sol es una estrella variable. ¿Qué significa eso? Hay estrellas que son estáticas, que son muy estables y la misma luz y todo, pero resulta que el Sol es una estrella variable que fluctúa cada 11 años. Cada 11 años tiene un mínimo de actividad, luego sube a los 5 años y medio y luego vuelve a decaer. Y así está, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Son ciclos de 11 años. Entonces, la variación es como del 3%, no crean que es así mucho, pero técnicamente es variable. Por ahí tengo una pregunta. Sube y baja en relación a qué. En cuanto a la intensidad, la energía que genera, principalmente el brillo, la intensidad de la energía, los campos magnéticos que genera, que vamos a ver fotografías de los campos magnéticos, que se traducen en manchas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esa actividad. El Sol es más violento, es más activo, más o menos cada 11 años, ¿no? Ahorita estamos empezando el siglo 25 y ya llevamos casi como un año, 8 meses que empezó el siglo 25 y se nota, hace 8 o 9 meses veías el Sol y todo así bonito, planito, ¿no? Y ahorita lo comentaba con Emma, y según el último reporte hay alrededor de 100 manchas solares ahí puestas, ¿no? Y todo el tiempo está cambiando. Y en la medida que nos vayamos acercando al punto máximo, vamos a tener unas manchas enormes, muchísimas, riesgos de explosiones coronales, o sea, muchas cosas que nos afectan a los seres humanos mortales como nosotros. Pues ¿en qué nos afecta? Pues que de pronto no funciona el internet, el Sky no agarra la televisión, las telecomunicaciones se caen, las líneas apagones por las líneas eléctricas. O sea, el Sol tiene una influencia muy importante en la vida moderna, ¿no? Al punto que hoy monitoreamos el clima solar, ¿no? O sea, el clima espacial, ¿no? Entonces, bueno, son ciclos de 5 años. Y curiosamente nuestro Sol es muy poco abundante, o sea, hay poquitas estrellas como el Sol. ¿Qué tan poquitas? Pues bueno, solo el 3.5% de las estrellas del universo caen en esa categoría. Y dices, pues no es nada, ¿no? Claro, si lo ponemos en perspectiva de nuestra galaxia, que son, bueno, y ahí habrá que entrar en los debates, ¿no? Hasta hace unos años decíamos que habían 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, a la cual pertenecemos. Hoy se sabe que hay alrededor de 400.000 millones. O sea, sácale el 3% a 400.000 millones y son miles de millones de estrellas como el Sol. O sea que son poco abundantes en comparación con el gran universo, pero bueno, esa es la realidad estadísticamente. Por ahí hay una pregunta. Como el Sol en relación a qué, al tamaño, a la energía. No, con características similares. Una estrella tipo G, variable, amarilla, que tiene la edad del Sol. A eso me refiero. Así la cosa. Ay. Oye, y entonces, si las manchas solares cambian, ¿qué es una mancha solar? ¿Es una explosión? Hoy voy a eso, si me regalas, déjame para irme para allá, exactamente para eso. ¿Cómo se observa el Sol? A ver, para platicar, para llegar al punto. No hagan esto. Son cosas obvias que las tengo que decir, ¿no? Nunca pongan su cámara directamente allá, ver el Sol, ni con el celular, hay quien lo hace. No utilicen lentes oscuros, convencionales. No uses una radiografía, hay gente que usa radiografía y se pone a ver el Sol. No
No uso una careta de soldador, que también es muy común, ¿no? Gente que hacía eso, para ver los eclipses. Yo confieso que yo de niño me conseguí uno de estos, ¿no? Y arriesgué el físico, literal, sin saberlo, ¿no? Imprudentemente. Por eso les digo, no lo hagan. Es no celular y no telescopio. O sea, no telescopio de forma directa, ¿no? O sea, esto jamás lo hagan con sus sobrinos, hijos, nietos, amigos, nada, nunca, ni ustedes, por supuesto. Porque vean, y esto sí para que se asusten, vean, alguien ya hizo experimentos de qué pasa cuando le pones un lente a una cámara y vean, y la verdad se los pongo para que se asusten, porque sí, no está padre. ¿Ven? Se concentra la luz, como la lupa, ¿no? Porque todos jugamos con una lupa alguna vez, y vean, sale el humito y vean cómo se está, ¿no? Bueno, y para aterrorizarnos más, alguien agarró un ojo de un cerdo y lo puso, y pues vean, ¡fum! Así, ¿no? Entonces, jamás hagan esto. Sería una estupidez. Nunca lo hagan. Y vean. Entonces, ¿es peligroso ver el sol? Sí. Hay que utilizar el equipo adecuado. O pedirle ayuda a un experto, alguien que ya tenga experiencia, ¿no? Con mucho gusto, si alguna vez quieren observar el sol y necesitan ayuda, van a ver mis datos, búsquenlo. La verdad es que nada como prevenir algún accidente, ¿no? La forma más común, creo que todos lo hemos visto, pues es uno de estos, ¿no? Son estos lentes que se utilizan para ver eclipses, son muy populares cuando sale un eclipse, pues casi o te lo regalan o los compras por unos cuantos pesos. Y pues sí, lo pones En las películas. en las películas, exactamente, ¿no? Y esta película que está aquí es una película especial certificada para ver el sol, ¿no? Otra forma de hacerlo es utilizando uno de estos filtros. Es un filtro para un telescopio que se pone al inicio, este es de cristal, pero hay algunos que son como láminas, que son estas. Si algún día compran una de estas, busquen esta marca, va de Planetario. Y si no saben qué, yo les digo cuál es la correcta, porque ustedes normalmente lo que hacen es que se compra la lámina que cuesta 200 pesos, 300 pesos, no es algo tan caro, y luego le pone uno los marcos, se le pone uno los lentes, y eso asegura una observación pues interesante, ¿no? O puede utilizar un equipo ya más sofisticado. Este es mi equipo, es el equipo que yo utilizo para tomar mis fotografías. Tengo dos telescopios, uno que ve en la frecuencia de hidrógeno y otro que ve en la frecuencia del calcio. Ahorita les explico de qué va eso. Resulta que uno puede ver con filtros. Este es un filtro de luz blanca. Las laminitas estas son de luz blanca, entonces uno lo ve. Y aunque el color se ve como anaranjado, en realidad es por el efecto del lente o de la lámina. Pero, curiosamente, lo que todo el mundo piensa, el sol es blanco, no es amarillo. Eso se hace por convención cultural. O sea, lo hacemos porque, pues, imagínense cómo disfrutaríamos un sol blanco cuando éramos niños. En una hoja blanca, pues no manches, o sea, tendríamos que... O sea, está difícil, ¿no? Entonces agarras el amarillo, que es lo más clarito, y lo pones. El sol no es amarillo, el sol es blanco. Primera cosa, ¿no? Entonces, esto es lo que se ocupa, y el sol se puede ver en tres, por lo menos los amateurs como nosotros, o como yo, podemos ver en luz blanca, que es esto que están viendo aquí con estos filtros. Se puede ver algo en hidrógeno alfa, que como ven aquí ya se empiezan a ver cosas interesantes. Ahorita les muestro algunas fotografías, y se puede ver con un filtro especial que se llama calcio. Para explicarlo sin tecnicismos, cuando ustedes, creo que todos hicimos algún experimento con un prisma, ¿no? Alguna vez, o lo estudiamos, que a alguien se le ocurrió ponerle un cristal de prisma y la luz se descomponía en colores. Bueno, pues este es el espectro que nosotros vemos con nuestros ojos, ¿no? Del rojo al violeta. Y eso le llamamos espectro de luz visible, así. Ustedes se compran un prisma ahí en Amazon de 300 pesos y le ponen una ranura y le ponen el sol, proyectan ese espectro, así, esos colorcitos, el arco iris, ¿no? En este efecto, ¿no? Pero ¿qué sucede? En la práctica, yo a este espectro le tomo la foto con este filtro que deja pasar toda la luz, y es una foto real, pero se puede ver con un telescopio de veces. ¿Ok? Pero luego yo puedo comprar un filtro
y ve una ranurita. Esa ranurita me da otra fotografía del mismo Sol, pero de otra forma diferente. ¿Se fijan? No sé si alcanzan a observar. Se ven más negritas las manchas y se ven unos gránulos así súper grandotes, ¿no? Y también lo puedo ver en el rango del rojo, del hidrógeno. Y ahí, vean, este es el más espectacular, todo el mundo le encanta este. Se ve la flamita, se llaman protuberancias o prominencias, o proms, como decimos los amateurs. Y vemos las manchas y vemos otras cosas. Es el mismo Sol en tres momentos diferentes, ¿no? Entonces, podemos verlo así. Podemos verlo en calcio, en luz blanca, o en hidrógeno alfa, que es como se llama la luz que estoy captando ahí. Espero no haber sido muy técnico. Lo que quiero decir es que se puede ver diferentes sabores, ¿no? El mismo objeto en diferentes sabores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puedo observar en el Sol? ¿Qué es lo que se observa cuando tiene el equipo o el filtro? ¿Qué sucede? Pues esto, ¿no? Esta es la imagen que están viendo y estamos viendo la parte más externa. Eso se llama cromósfera. La cromósfera. Vamos a hacer un corte. La cromósfera la vemos en hidrógeno alfa. Con este filtro, curiosamente vemos lo que está debajo. No sé si ven que este está como más chiquito. Sí. Se llama la fotosfera, que es lo que nosotros vemos todas las mañanas en el amanecer, en el atardecer. Estamos viendo la fotosfera, de foto, de luz, ¿no? Si yo le hiciera un corte al Sol, eso ya no lo podemos ver, solamente lo sabemos teóricamente. Existe una esfera más pequeña que se llama zona de convección, una esfera más pequeña que se llama zona radioactiva y un núcleo, que es donde se genera toda la fusión nuclear. Entonces, así está, ¿no? Y hay una parte externa, dime, cuéntame. ¿El núcleo gira o no? El núcleo gira, todo en el universo gira. El núcleo es como un gran dínamo, es un magneto Ah, y eso hace enorme. también que haya la presión hacia adentro. La presión y hace La todo, gravedad. sí, todo está en movimiento, absolutamente todo en el universo, prácticamente nada aquí. Perfecto. Incluso en nuestro núcleo Sí, no, claro, por supuesto. está, por eso tenemos el norte y el sur, Como ¿no? los planetas, sí. Exactamente, ¿no? Se genera el magnetismo para mantener. El magnetismo, todo eso, Para exactamente. mantener. Así es. Sí, para que esto sea estable, pues necesita estarse en movimiento, eso es muy interesante. No, al contrario. Este es el núcleo, así es como está más o menos el Sol, ¿no? Pero ¿qué sucede? Miren. Hay una parte externa que no vemos normalmente, que es la corona. Esa corona se ve cuando tiene un eclipse. Este es el eclipse de 2019 en Chile. Tuvimos la oportunidad de estar en el observatorio de la Silla y particularmente en esa ocasión, vean, qué maravilla ver esta corona. Y es una belleza verlo. Seguro que ustedes tienen la oportunidad de ver un eclipse alguna vez en su vida, si no, hay que lo ver. Es una maravilla, así a simple vista verlo, ¿no? Es una delicia. Y esa corona no es visible normalmente, aunque yo puedo construir un equipo que se llama coronógrafo, que hace ese efecto, pero bueno, normalmente los simples mortales no lo vemos, ¿no? Excepto cuando tenemos un eclipse. Entonces, ¿qué sucede? Regresando al punto, ¿qué pasa con las estructuras adentro? Miren. En el núcleo la temperatura es de 15 millones de grados, o sea, toda la temperatura para generar fusión nuclear, ¿no? Y conforme voy alejando, se va enfriando. Pasamos de 10 a 5 millones en la zona radioactiva, luego de 4 millones a 33.000 grados, ya no está tan mal, y luego en la superficie y en la cromosfera 5.600 grados, o sea, de millones a 5.600, pues es tolerable, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sientes frío afuera. Exactamente, ¿no? Lo que es interesantísimo, y eso espero que se sorprendan, yo me sorprendí en algún momento cuando lo aprendí, ¿cómo es la consistencia del Sol? Si yo me pudiera meter al Sol y tocarlo, ¿qué densidad, qué consistencia tendría la materia que está allá adentro? En el núcleo tendría la consistencia del plomo. Muy denso, a 15 millones de grados, imagínense eso, una cosa brutal, ¿no? En la zona media tendría la consistencia del agua,
Se agarra un bote de agua, esa sería la consistencia de esa zona. Y lo más sorprendente es que la parte externa tiene la consistencia del aire. O sea que si ustedes lo hacen así, el brazo así, eso es la consistencia del Sol en la parte más externa. Sorprende, ¿no? Entonces, eso se vuelve muy interesante. Lo interesante y lo paradójico es que en la corona la temperatura, uno pensaría, mientras más lejos, pues más frío. Y no, es al revés. Por alguna razón que desconocemos, antes de que me pregunten por qué, no tengo idea, y nadie tiene idea, es que la corona está más caliente que la superficie. Todavía estamos tratando de entender por qué. Más de 1 millón de grados. O sea, ¡wow! No entendemos muy bien por qué. O sea, 1 millón de grados, o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, no estamos entendiendo absolutamente nada. Y todavía nos falta mucho por entender. Ya hubo una nave, Parker, que se metió un poquito a esa zona, ya medio jaló cosas, pero todavía estamos lejos de entenderlo. Entonces, cuando regresamos a las imágenes, ¿no? Pues miren, para ver, ¿qué se puede ver, no? Manchas, esos puntitos que ven se llaman gránulos, más o menos en un día habrá entre 2 y 3 millones de esos gránulos, así se ha estimado. Esto en calcio se ve así como una red, no sé si alcanzan a ver que está como paredecitas aquí, ¿no? Como caminitos. Se llama red cromosférica. Y en el calcio se ve, en la frecuencia de luz de calcio, se ve como granos más grandes, como más evidente. Y del lado del hidrógeno, pues, igual se siguen viendo las manchas solares y se ven estas cosas blancas, se llaman regiones activas. Las regiones activas, cuando ustedes ven una foto, dicen, allí va a haber una mancha en algún momento. ¿Qué son las regiones activas? Son perturbaciones del campo magnético. ¿Se acuerdan que es un plasma, no? Entonces, a lo bestia está generando muchas reacciones y se generan campos magnéticos locales. Cuando el campo magnético se vuelve muy intenso, se ve la zona de la superficie del Sol se enfría un poco. ¿Cuánto se enfría? La temperatura de esta cosa aquí adentro son 3.700 grados contra 5.600 de alrededor. A nosotros nos da la impresión de que está más oscuro, pero es algo muy brillante en realidad. Es un efecto óptico. Realmente esta cosa está igualmente caliente, pero no tan caliente como alrededor. Es como la lámpara de plasma cuando el niño lo tocó. Ándale, más o menos. Se ve Ándale, más o menos, ¿no? O sea, hay ese campo magnético que realmente hace que las corrientes del plasma se modifiquen y eso se enfría. Y se ve así. ¿No? Bueno, ¿qué más se puede ver? Se pueden ver, no sé si alcanzan a ver, pero se ven como unos chipotitos. Esos chipotitos se llaman espículas. Hagan de cuenta que son como flamitas. Que se van a asomar, ahorita les voy a mostrar unas. Se asoman, duran segundos, ¿eh? O sea, se van. Como si estuviera flameando. ¿No? Se llaman espículas. La cromósfera, el grosor, vean esto que está aquí, no sé si alcanzan a observar, pero... Sí, ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí se ve. Ahí se ve. Vean, está ese grosor, son 3.600 kilómetros. Esa es la cromósfera, es una pielecita prácticamente. O sea, nada. Pero es muy interesante verla, o sea, ya con tus ojos es, wow. A lo mejor porque me emociona mucho este tema, ¿verdad? Pero bueno. Y luego, ¿qué onda con esto? Ya no lo tengo. Ahí dice, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, esto me da pauta. Ah, no, perdón. Aquí. Me faltó la Tierra, ¿no? Para que vean el tamaño de la Tierra con respecto a lo que estamos viendo. O sea, es un puntito ahí. O sea que la mancha solar es más grande que la Tierra. Sí, por mucho. Ese puntito. Wow. Este puntito cabría aquí. Wow. Y todavía le sobra espacio. Y esta es una mancha pequeñita, ¿eh? Esta es una pequeñita así, típica, ¿no? Cuando está en el ciclo de actividad solar mayor, estas manchas pueden ser de este tamaño.
y duran días, a veces semanas. Ahí están, dan vuelta. Cuéntanos. Sí, entonces, las manchas no son fijas permanentes, sino que surgen, se van. Surgen y se van, aparecen en otro surgen y lado. se van. Haz de cuenta que hay un campo magnético abajo de la piel esta, que surge el campo magnético, enfría esa zona, se oscurece, pero ese campo magnético abajo está en ebullición. Imagínense que los gránulos es como si pusieran a hervir agua, y ven, así. Y eso genera esa situación, ese dinamismo. Entonces, bueno, ahí voy. ¿Sí? ¿Respondo a la pregunta? Sí. Por allá alguien tenía otra pregunta, ¿no? Era lo mismo. ¿Era lo mismo? Una observación. Me dice padre, ¿tienes una hora para platicar del sol? Le dije, bueno, puedo platicar del sol 1 hora, quedarme corto, o puedo dedicarle 1 hora y media. Sé que su tiempo es súper valioso, para mí lo sería. ¿Tendría problema en que continúe? No, no hay problema. ¿No? Gracias. Sale. Las pecas del sol. O sea, las manchas. Vean esto. Vamos a verlo con el acercamiento. Vean el tamaño de esto. Estas sí son más grandes, bastante más grandes. Esta fotografía es del 24 de abril, la tomé. Entonces vean cómo se ve, vean que parece como un girasol. La parte negra del girasol y la parte como los pétalos. Vean estas cosas que están aquí. Esto que ven aquí como flamas se llaman protuberancias, prominencias o proms, como le decimos los amateurs, ¿no? Los proms, ¿no? O los proms. Y fíjense. Otra vez protuberancias allá. Estas zonas blancas se llaman fáculas. Es como antorcha, sería la traducción. Fácula es una antorcha. Y vean esto que se llama el limbo solar, que ese es el límite. Es muy normal que cuando tomas una fotografía aquí se vea más borroso que el centro. ¿Por qué? Porque estás viendo una superficie muy caliente, la estás viendo así de ladito, o sea, estás viendo la de perfil. Entonces eso genera un efecto de como cuando hace mucho calor. Ajá, como cuando hace calor en una carretera, se ve así, entonces se ve raro, se ve diferente. Cuando uno está aprendiendo, yo decía, ¿por qué no me sale enfocado? Bueno, pues no sabía, no entendía la física solar en ese entonces. Yo me esperaba porque me saliera bien enfocado y nunca lo iba a lograr, pero nunca supe por qué, ¿no? Hasta que alguien me explicó y me puse a documentar y dije, ah, claro. Entonces, hacer la fotografía del cielo, pues también te obliga a ver las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, estas cosas negras que ven se llaman filamentos. Un filamento es una protuberancia. Está de lado. O sea, la protuberancia sale por aquí de lado, ¿no? Pero si yo esta protuberancia la ven ustedes de frente, se generan estas cosas. Y miden 50,000, 60,000, 100,000 kilómetros de largo. O sea, son enormes, enormes, ¿no? Y es muy interesante. Vamos a ver la anatomía de una mancha. Las manchas tienen una zona negra más oscura, se llama umbra, 3700 grados más o menos. Los filamentos que salen así como pétalos de un girasol se llama penumbra. Estas zonas blancas se llaman playas. Da la impresión de la playa, así, ¿no? Así. Y resulta que las manchas son algo magnético, algo que me preguntabas, ¿no? Es algo magnético. Adentro hay un campo, aquí atrás está un campo magnético, ¿no? Que está afectando el comportamiento del plasma, que sería la pantalla. Entonces, resulta que como son campos magnéticos, ¿se acuerdan cuando nos ponían en la escuela un imán, un papel encima y le echaban limadura de hierro? ¿Se acuerdan? Pues es lo mismo aquí, nomás que a una escala bestial, ¿no? Entonces, se genera esto. Resulta que esta se llama mancha líder. El sol se rota de esta manera y la que va al frente se llama mancha líder. Y esta marca la polaridad de las otras manchas. Entonces es como un magnético. Si le echáramos limadura de hierro, se verían los arcos magnéticos. Positivo, negativo. Se genera este con este, se genera el contrario, ¿se fijan? Y luego este con este, se genera el contrario. Entonces, es un gran imán
y esos imanes generan estas cosas que están viendo, esos filamentos, todo eso es el resultado del campo magnético, de lo dinámico del Sol. Eso es lo que está pasando ahí. Arturo, aunque estén lejos, se hace ese campo. Sí, porque al final del día todo está ligado, todo está vinculado con todo, magnéticamente hablando. Una disculpa, te hace conmigo. Adelante. Muchas gracias. Al contrario. Entonces, bueno, esta es una imagen en hidrógeno, esta es una imagen en luz blanca. Ahora me puedes decir, Arturo, ¿por qué tantas fotografías de colores? Si nos estás diciendo que la luz es blanca. La verdad es que lo hago pues, para que genere interés en las personas. ¿Por qué? Porque si yo les pongo una imagen en blanco y negro, se van a decir, qué aburrido. Pero si les pongo el amarillito y el naranja, dicen, sí parece un sol. Es la verdad. El color que están viendo no es real. Ese color no es el sol. El sol es blanco. Pero bueno, lo ponemos amarillo porque nos han enseñado que el sol es amarillo, ¿no? Así de fácil, ¿no? Pero bueno, entonces vean cómo es la misma imagen y la historia es diferente, ¿no? ¿Vean? Aquí se ve de una manera, aquí se ve de otra. Vean estas. Aquí se ve más claramente la umbra, la penumbra, los gránulos. Vean cómo hay a veces unas cosas muy chiquitas, como un archipiélago, ¿no? De manchas. Entonces todo eso está ahí arriba. Y esto está girando, todo el tiempo está moviéndose. Y de un día para otro, por ejemplo, hoy tomé una fotografía, que no se la muestro, donde aparecieron manchas que ayer no estaban, ¿no? Entonces es interesantísimo. Para que vean cómo se ve un acercamiento, pues ahí más o menos se ve, ¿no? Increíble, ¿verdad? Es increíble, es casi abstracto, ¿no? O sea, es como una pintura. Sí, claro. Parece de Van Gogh. Parece de Van Gogh, exactamente, sí. Vean esta otra, esta es la misma de allá. Vean, aquí parece una huella de un gatito perrito, ¿no? Vean esta otra. Vean cómo a veces se dividen las manchas, se hace un puente entre ellas. Es muy interesante, ¿no? Vean esta otra. Y no se ve tantas manchas, pero se ven muchas regiones activas. Todas estas cosas blancas eventualmente pueden acabar en una mancha, o sea, se puede volver una perturbación en el campo magnético y se genera eso. Vean aquí. ¿Cómo puede lograr esos acercamientos? Bueno, en realidad lo que hago es juego con el telescopio, o sea, el telescopio tiene cierta potencia, digamos, y lo que hago es que con la cámara tomo la imagen y pues hago acercamientos de forma digital. Algo importante, muchas personas cuestionan, ¿por qué no lo observas con tus propios ojos? ¿No? Lo he hecho, pero voy a ser bien franco. Lo ves tan pequeñito en el ocular, cuando pones tu ojito, que no alcanzas a ver estos detalles. Nuestros ojos son tan pobres ópticamente hablando, que no alcanzamos a distinguir esos detalles. De hecho, todas mis fotografías utilizan una cámara de blanco y negro, es monocromática. Porque las cámaras monocromáticas en astronomía son muy sensibles, captan otros detalles que las cámaras de color no captan. Entonces, así es como lo hago. Si quieren algún día, igual le digo a Patrick, hacemos una sesión online y nos conectamos vía Zoom y vemos en vivo en una mañana, ya que quieran, y hacemos una sesión para que vean cómo lo veo yo, así, lo van a ver en digital, pero es igual lo que yo hago. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas, para verlas, con los ojos no nos alcanza, desafortunadamente. Siempre hay un medio indirecto. ¿Verdad? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil verlo con tus ojos, sí, es muy difícil. O sea, es algo tan tenue que no se alcanza a percibir. No tenemos la óptica ideal para hacerlo, los ojos son muy pequeños. Y un sensor no se compara, ¿no? O sea, con unos lentes de esos no ves eso. No, con unos de estos me los pongo y digo, ya con esto voy a ver algo. Pues no, jamás. Jamás. No, tienes que tener un telescopio de cierta potencia para verlo así. Así es como lo hago. Luego le cambio ocular, le cambio ciertos lentes y hago estos acercamientos a esa zona. Así sí hay toda una técnica. No crean que tampoco es como el celular, ¿no? Mucha gente dice, Arturo, pues pongo el telescopio, llegan con su celular, digo, está padre la intención, le ponen y no le sale. Pues no, es que no, eso no es una selfie, pues. No es una selfie, no. Tienen que procesarlo, o sea, hay toda una técnica, que es algo de lo que enseño,
sobre cómo se procesa una imagen de este tipo, ¿no? Dime, cuéntame. Una pregunta. ¿Qué tan posible es que alguna de estas explosiones que salen con estas llamaradas llegue a la Tierra? ¿Qué tan, perdón? ¿Qué tan? Posibles. Es totalmente viable, tangible. De hecho, hace rato... ¿Tangible? O sea, que sí, pues Sí, claro. Hoy en la tarde pasó eso. Casualmente me llegó un reporte que había empezado una explosión de rayos X y me mandaron la foto y sí, efectivamente se ve el destello así. Y llega y te afecta. Hay varias explosiones explosiones solares. Se llaman, hay 3 tipos. Se clasifican según la intensidad. Y la que nos debe preocupar es una que se clasifica con la letra X. Si eso nos llega a pasar, estamos en problemas, ¿no? pero que, o sea, cambiaría como la polaridad de la Tierra. No, qué buena pregunta me haces. Al final del día, cuando el Sol emite esa explosión, se llama eyección, esa eyección de material coronal, se llama, eso trae una gran cantidad de energía, mucha energía. Las auroras boreales las vemos precisamente por los efectos del Sol en nuestra atmósfera. Cuando eso viaja a una velocidad, eso viaja alrededor de entre 500, 600 hasta 900 kilómetros por segundo, es la velocidad de ese material que sale, y llega a la Tierra, lo que sucede es que afecta el campo magnético de la Tierra. Y eso provoca muchísimos problemas en las líneas de transmisión eléctrica, por ejemplo, de alta tensión. Se generan problemas en las telecomunicaciones, se generan problemas en los servidores de computación, en los centros de datos. En principios del siglo XX, un tal Carrington observó en una latitud muy cercana al Ecuador, observó una aurora boreal. ¿Cómo fue posible eso? Resulta que en esa época hubo una explosión de este tipo, la más fuerte registrada hasta el momento, y pues en esa época la tecnología no es como la de ahora, casi no pasó nada. Los telégrafos se volvieron locos y todas esas cosas. Pero si pasara, estaríamos en un problema. ¿Por qué? Porque los servidores, todo lo electrónico, podría tener algún problema en la afectación, incluyendo el dinero, que por cierto el 90% del dinero es electrónico. Entonces, sí, es una realidad, sí es algo que se explora. Incluso hay una aplicación que se llama Space Weather Live, que pueden descargar, y ahí les dice la probabilidad de más o menos alguna de estas eyecciones que puede haber en el Sol. La eyección que hoy se presentó, ¿cómo que fue? ¿Esta? ¿La de hoy? Ahorita te digo. Fue eyección de masa coronal. Fue como a las 2 y tantos. 2:30, algo así. Erupción de clase C. Gracias. Aquí está la aplicación. O sea, ¿va de la C a la X? No, va de la C a la M. La C es la más inofensiva, no pasa nada. Eso fue lo que pasó. La M, que es mediana al grande, y la X, que ahí sí. O sea, fue nada más 3 grados. Sí, nada más 3 intensidades. Pero no nos ha llegado, No, ¿verdad? todavía no. O sea, son varios. No se asusten, pero sí es una realidad que afecta. O sea, de repente en la televisión, ¿no? Que tiene la antenita y dices, ¿qué pasó? Pues nada, el Sol acaba de hacer de las suyas, ¿no? Sí. El magnetismo que mencionabas hace rato entre Sí. las manchas, etc. Ese magnetismo, que me imagino es muy fuerte, Sí. ¿su influencia llega a la Tierra? No, eso se queda en esta parte. Lo que más influye es el campo magnético de todo el Sol, como un todo. Pero no, esos campos magnéticos no generan, claro, generan dentro de su región, dentro de su vecindario, pero no nos afecta en absoluto. ¿Ok? Otra pregunta. Sí, por adelante. Estos ciclos que decías de cada 11 años, cuando tiene más actividad el Sol, pueden ser que estos solar flares sean mucho mayores. De hecho, así es. Para que lleguen a la Tierra, ¿no? Ahí es donde está la mayor podría probabilidad. afectar más a la Tierra. Ahorita la probabilidad, según el reporte último de ahorita, tiempo real, de tener una emisión de clase X es del 10%. De tener una clase C, 99%, y de tener una clase M, 30%.
O sea, las C son de todos los días, pero las X, esas sí preocupan. De aquí a estamos a unos 3 años más, ahí ya empezaremos a ver más de ese tipo de situaciones. Esa eyección que acaba de pasar, ¿está calculado que la Tierra... Sí, cuando la detectan Sí, y la reportan es porque te nos va a llegar, sí. Los astronautas allá en la Estación Espacial se preocupan por eso, obviamente más que nosotros. Los telecomunicaciones, todos. Hay un centro de monitoreo del clima espacial en México que está monitoreando todo eso también. Más o menos tiene alguna duración X cuando llega aquello. O sea, que se quitan las comunicaciones y todo aquello. Sí, van de minutos a horas, dependiendo de la intensidad. Sí. Sí. Interesante, ¿no? Es que hay gente que lo puede percibir, algunos cuerpos perciben ese tipo de tendencia más calurosa. No lo sé, o sea, no tengo al Yo menos pienso conocimiento. que hace un rato decías el sol es blanco, ¿no? Y había cierta sabiduría que algunos decían, ya salió el güero. ¿no? Sí, Hay sí. muchas cosas o decían los antiguos, ¿por qué Sí. tanta adoración al sol, no? Ahora, Y es muy apasionante como lo estás platicando, ¿eh? sí, no, y eso es interesante. Yo cuando digo, ¿por qué lo vemos amarillo? Pues es que es cuando lo podemos ver, si se fijan, es cuando está en el horizonte, ¿no? Y se ve más calidito, más bonito. En la playa, cuando se está echando una buena bebida en la playa, y están vacacionando, pues se ve el sol amarillito, luego rojo, luego, ¿no? Pero nos quedamos con esa idea, sin embargo, en la práctica, pues simplemente pongo la mano para no cegar, vean que es blanco. Pero sí, ¿no? Vean, esta es otra mancha, esta se ve como un hoyo, ¿no? Es un efecto que se llama efecto Wilson. Parece que es como un hoyo. También esta otra. Esta es en blanco y negro. Estas son las fotos como se toman en realidad, en blanco y negro. De hecho, se ve mejor en blanco y negro que a color, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque no nos distrae el color y se ven más detalles. Es la misma región, con 2 filtros distintos. Vean esta otra, aquí, esta es en H alfa, esta fue del 27 de julio, y en calcio, vean cómo se ve diferente. Las protuberancias son más grandes que nuestro planeta, ya lo mencioné rápidamente. Pues, vean, ahí está el planeta y vean el tamaño de esta cosa, o sea, es enorme. Y vean cómo se hace como un arco, es el efecto del campo magnético. Las protuberancias siguen un efecto de campo magnético, entonces se ven así como curvas. Vean esta otra. Impresionante, también la Tierra es así. Más o menos como a qué distancia están los satélites que ven el Sol, qué tan cerca pueden estar. Bueno, Parker es el más cercano, no tengo el dato exacto de la distancia, pero él ya se metió en la corona, o sea, ya está a 1 millón de kilómetros. Wow. O sea, se metió y se salió porque se achicharra, ¿no? O sea, se metió y se salió. Son naves que aguantan muchísimo. Sí. pero esa es una sonda. Es una sonda que da, hagan de cuenta, está el Sol aquí, 1 millón de kilómetros, vino así, y pasó, y luego se siguió, y luego va a regresar, y es la más cercana. Pero los satélites que observan el Sol hoy están en órbita terrestre, en órbita de la estación espacial, o sea, no son... Lo que le llaman SOHO, ¿verdad? El SOHO, exactamente, hay un chorro de satélites de la red SOHO, y hay muchas observaciones de telescopios, que son telescopios de este tamaño, o sea, el telescopio es de 50 milímetros, Wow. una lente. Y con eso se hace investigación, se estudia la sismicidad solar, por ejemplo. Las manchas, las protuberancias cuando salen, generan olas, y se estudia la sismicidad solar, entonces es un rollo, es muy interesante. Luego, ya me voy más rápido para no entretenerme. Vean esta. O sea, aquí, ¿lo ven? Es enorme, la Tierra es así. ¿No? A veces sale vertical. Vean esa. O esta otra. ¿No? Eso es interesantísimo. Bueno, vean esta otra. Casi en recto, ¿no? Pero lo que se ve como plumitas son las llamas. Son las protuberancias. Vean esta otra. A veces, para darle un mayor... Cuando uno hace estas cosas, pues tienes lo digital a tu merced, a tu disposición.
A veces lo que haces es invertir la imagen, que se vea como negativo, y eso hace que se vean así. Aquí se ven, como está negativo, vean que los filamentos se ven ya en tercera dimensión, que es en realidad como deberían de verse, ¿no? Entonces se ve, esta foto me encanta, de hecho, tanto le gustó a un amigo que me compró una pieza de estas porque me fascinó, y sí, impresa de este tamaño se ve espectacular, ¿no? Vean. Vean las protuberancias, vean los filamentos. Sí, es una cosa de otro mundo, literal, ¿no? Vean esto. Vean esta parte de acá abajo. Increíbles. O sea, wow, sí, sí. Otra imagen, aquí es el acercamiento de esta región, aquí hay manchas. Lo que es blanco sería negro en las otras imágenes, ¿no? Están al revés. Esto les va a encantar. Si les gustaron las protuberancias, se pueden hacer timelapses. He hecho algunos. Ese es un video que dura como 15 segundos y para hacerlo me tomó seguir al sol durante 4 horas más o menos. Pero vean, la Tierra en perspectiva, Júpiter para que vean el tamaño. Está padre, ¿no? O sea, verlo así con tus ojos y decir, wow, sí se mueve, ¿no? Sí está vivo. Este no lo hizo. Ahí está, bien. Vean esa columna, ven aquí. Igual, papá me lo puso, ¿verdad? Y ahí está uno como 4 horas siguiendo el sol y generando videos y es todo un show. Otra más. Vean cómo esto se ve así como flamitas. Esa distorsión es por la atmósfera. Como la Tierra se va calentando porque va accediendo el sol, genera ese efecto. Pero bueno, lo suficiente como para darnos idea, ¿no? Vean cómo aquí crece, no sé si vieron aquí. Vean acá. Entonces, muy impactante verlo con tus ojos, ¿no? Este es un detalle de la misma de hace rato. Vean. Vamos a ver, ¿no? Y... Y bueno, en resumen esto, pero bueno, para que no se preocupen por aprenderse todo eso, les voy a regalar una impresión de esto. Para que no se les olvide cómo van las cosas. Me apresuro, tengo 13 minutos. Cosas sorprendentes. A veces pasan objetos delante del sol. ¿Cómo qué? Ese puntito que ven, Patrick, ¿ustedes lo conocen? ¿Quieres que yo les pase? El 11 de noviembre del 2019. El 11 de noviembre del 2019 hicimos la locura de fotografiar este puntito que ven aquí, que es Mercurio. El planeta Mercurio pasó delante del Sol. Ese puntito que ven ahí, aquí Patrick tuvo la oportunidad de fotografiarlo y nos divertimos horrores para hacerlo. Esta es mi foto en H-alfa, en hidrógeno. ¿Lo ven ahí? Ese puntito negro es Mercurio. Va pasando enfrente del Sol, o sea, se interpone entre el Sol y nosotros, ¿no? Y va pasando. Arturo, cuando tú ves el sol, ¿lo ves blanco así? Sí, así se ve. Así se ve. Porque en la escuela dicen que si es amarillo, por eso dicen en la escuela. Sí, yo creo que después del día de hoy van a poder desafiar a sus profesores de una manera interesante. Y vamos a ayudarle a los profesores. ¿Qué es blanco? Es amarillo. Exacto, es blanco. Miren, esta es la cámara monocromática y así se ve. O sea, en realidad sí la veo.
Y vean, aquí iba saliendo, vean, aquí agarré unas protuberancias, o sea, te pones ahí de loco a sacar cosas, ¿no? Para hacer una idea del show, eso fue lo que hicimos, vean, los telescopios, sus filtros, el filtro solar, Patricio ahí peleándose con todo, yo también, que no jalaba, todo nos salió mal esa mañana, pusimos las computadoras, nos encerramos, y a comer y a jugar y sacar las fotos y pues, tratar de sacar algo, ¿no? Todo era ganancia, ¿no? Lo logramos. A veces, ¿perdón? El telescopio lo pones en la cámara o cómo se toma la foto. Aquí se ve. A ver. Aquí está el telescopio Sí. apuntando al sol con un filtro y la cámara está aquí atrás. Lo conectas así por detrás. Como si fuera el lente de la cámara. Como si fuera el de la cámara, y te voy a mostrar, voy a regresar. El telescopio que yo utilizo solar es este. Okay. Vamos a hacer zoom. Eso morado que ves Sí. es la cámara, es una cámara especial. Este tiene un filtro, este tiene 3 filtros de hecho, para ver ese hidrógeno que queremos ver. Pero la cámara está conectada desde atrás. Este es otro telescopio más convencional con un filtro de estos de luz blanca. Y esto rojo que ves, aquí, esa es la cámara. Las cámaras astronómicas no son como las cámaras fotográficas normales. Sin embargo, en el otro telescopio, ¿Son digitales? son digitales. En el otro telescopio, aquí lo ven, mira, aquí donde estoy batallando con... Ay, perdónenme. Aquí se ve, dice, es una cámara convencional, una DSLR digital, un tubo y el telescopio para... En la última foto, me dice eso, ¿no? ¿Está? Esta, aquí se ve. Aquí está la cámara, y aquí ves el sol ya. Wow. Y aquí el cuadrito, y aquí todo, ¿no? O sea, es el telescopio ya puesto, la cámara, y aquí se ve el puntito, mira. Sí, sí. Ahí se ve a Mercurio. Gracias. Para observar eso da lo mismo que sea un telescopio de reflexión o reflexión. Da lo mismo, sí y no. Este es un reflector, un espejo. Tienes que, de hecho, el filtro, y sí, tienes que ser muy Es cuidadoso. un filtro muy grande. Ni tanto. Yo lo que hice, yo lo hice, yo lo construí. Wow. Este filtro, en realidad es este pedacito. Ah, ok. Porque si le pones todo, se te quema todo el equipo. Claro, claro. Por la fuerza. O sea, te da un espejo muy grande, concentras mucho la luz y todo se va al diablo. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer un filtro más pequeño. Y pues nada, me compré mi lámina, mandé cortar con un láser, le tomé las medidas, hice esto, y ya, o sea, te pones a jugar, ¿no? Sí, la verdad, sí le inviertes un rato. Y bueno, a veces somos cazadores de la estación espacial. Ay, sí, maravilloso. ¿Ven ese puntito que está ahí? Ahí está. Es la estación espacial pasando enfrente del Sol. Sí. Ahí lo ven. Se le ve la forma. Se le ve la forma como de una H. Sí. Luego nos fuimos con otros amigos, con un telescopio más grande. Y sí, esto ya es un montaje de todas las fotos que tomamos. Y vean cómo se ve. ¿A poco no es increíble ver la estación espacial pasando frente? Ahora, esto lo ven así, pero es medio segundo o menos. Pues tienes que tomar un video y después dices, ya pasó y pues ahora vamos a la computadora y vamos a ver si se vio y tuviste la suerte, la cachaste y si no, pues la siguiente vez, ¿no? A cazarlo, tienes que ir a buscarlo, no es que va a pasar por tu casa.
Hay una aplicación donde tú dices, a ver, yo quiero ver dónde va a pasar, y te tienes que mover a las coordenadas geográficas y tomarlo ahí con el telescopio. El Sol se ve más pequeño cierto día del año. ¿Cómo así? Pues sí. ¿Se acuerdan que el Sol gira alrededor de la Tierra? No, al revés. La Tierra gira alrededor del Sol. Ya ven, ya les estoy diciendo una nueva teoría del universo. Ya lo regresé como 1000 años, ¿no? Perdón. Sería circular, ¿no? Eso nos dicen los maestros de la primaria. Pero no es cierto. Es elíptica. ¿Ya lo ven aquí? Ligeramente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está más cerca, el 4 de enero, más o menos, se llama perihelio. El Sol se ve, al estar más cerca, se ve más grande. Luego, el afelio, cuando está más lejano, el 4 de julio, están las distancias, se ve más pequeñito. Y ahí están las distancias, ¿no? A mí lo cuento como anécdota, pero es una realidad. Mis maestros me decían, Arturo, es que cuando estás más cerca hace más calor. Y por eso hay estaciones. Y yo, ok, no me la compré. Y esto sería cierto bajo ciertas condiciones. Pero en el hemisferio norte donde vivimos, el 4 de enero estamos más cerca y estamos en invierno. Y en julio estamos más lejos y está más caliente. Entonces, moraleja, se debe a la inclinación del eje de la Tierra. Entonces mis maestros me mintieron en la primaria. No sabían. Si el Sol mantiene respecto a la Tierra una distancia debido a la relación o a la debido a la gravedad o no sea qué, ¿por qué es una elipse y no una circunferencia? Porque la fuerza de la atracción tendría que ser la misma siempre. Sí, pareciera que sí, pero hay unas leyes que se llaman leyes de Kepler. Es una explicación más técnica la que tendría que dar. Pero el planeta no se mueve a la misma velocidad. Se mueve más rápido cuando está más cerca y se mueve más lejos. Y eso, del efecto gravitatorio, genera una elipse, no una circunferencia. De hecho, Kepler se dedicó a poner los... ¿Por qué a veces está más cerca y por qué a veces está más lejos? Parece que la elipse es el resultado de... Pero ¿por qué no está siempre a la misma distancia si las masas de los dos son las mismas? Parecería que son las masas iguales, pero hay efectos gravitatorios, porque además aquí no está representado algo importante. La Luna hace un tirón gravitatorio a la Tierra. O sea, la Luna está ahí jugando, y cuando hablan de la Luna en algún módulo van a ver que hace un movimiento ahí raro, y eso hace que se modifiquen las órbitas. La gravedad, las leyes de gravitación entre el Sol y la Tierra, entre el Sol y los otros planetas que no están representados, todo eso influye para generar esta órbita y esta velocidad. Esa es la razón, digo, hay todavía mucho más que explicar, igual si quieren se lo explico al final, pero sí, esa es una razón, no es porque sea constante, en realidad hay muchas variables que aquí no están representadas, ¿no? Pero son unas variables que siempre son constantes. No son constantes. Siempre varían de la misma manera en determinada época de la misma. Sí. Porque, y por eso hay una elipse. Y por eso se mantiene, si no... Se mantiene estable. O sea, esto no es así, siempre va a pasar por la misma ruta, no. Hace unas pequeñas variaciones, porque hay una serie de interacciones con otros cuerpos celestes que influyen. De hecho, hasta la presencia de Júpiter tiene un papel en la conformación de las órbitas de los planetas en el sistema solar. O sea, todo eso influye, y es por eso que no es tan simple. O sea, uno pensaría, si esto fuera solamente el sistema, pues a lo mejor sería viable, pero no es así, hay otras cosas. Y bueno, para no aburrirlos más, miren, se me ocurrió medirlo por ahí el 31 de diciembre, y luego lo medí el 20 de junio, que era lo que tuve buen clima, ¿no? Y entonces dije, vamos a ver, tomé la fotografía, y miren, ¿sí observan la diferencia? Aquí tiene un tamaño, y aquí está un poquito más pequeño. Disminuyó 3.18%, o sea, nada.
Luego lo puse uno sobre el otro para ver cómo cambiaba. Y vean, como rojo es cuando estábamos en diciembre y lo amarillo es cuando estábamos en junio. Entonces vean que es un poquito más pequeño, pero pues eso no pinta. Y pues eso a mí me permitió comprobar lo que dijo Kepler sobre los movimientos de los planetas. Entonces, bravo Kepler, sí funciona tu teoría, ¿no? O sea, puedes hacer ciencia con fotografía. Y para terminar esta parte, los fotones que vemos no son de ahorita, son de hace un rato, tienen miles de años. Los fotones, cuando se crean en el núcleo del Sol, son como los autos chocones. Si pusiéramos el Sol y el núcleo del Sol ahí, y lanzo el fotón que se crea como parte de la fusión nuclear, vean, tiene que dar un viaje, choca con otros átomos, y está bien y se regresa, pero son fracciones de milímetro. Entonces está viajando, pum, pum, ya rebota, va, hasta que eventualmente sale, y lo vemos todas las mañanas. O sea que la luz solar que vemos tiene al menos entre 20.000 a 1.000.000 de años de antigüedad. Sorprende, ¿no? Wow. Los electrones no se comportan así, o sea, no son inteligentes y van a esquivar, no. Chocan. Y bueno, con todo esto, ¿qué puedo hacer en casa? ¿Qué puedo hacer en casa? Un reloj de sol. Ahí tenemos un reloj de sol para ustedes. Lo pueden, si se conectan a esta página, con la saco de foto, reloj de sol. Pueden construir un reloj de sol, pero ya les habló la chamba, ya se los di impresos. Para que lo hagan con la familia, es divertido. ¿Qué hacen? Pues simplemente esto. Hasta luego. Muchas gracias. Cortan esta cosa, ya me apuro. Cortan esto, lo doblan, lo pegan por detrás, hacen este efecto. Y ya tienes tu reloj de sol, lo tienes que orientar al norte verdadero por una brújula. Este no sigue el horario de verano, así es que tienen que hacer el ajuste. Y ahí les marca la hora. Por allá, espero que haya suficientes. Y si no, pues se los mando, ahí están. Oye, pero para norte magnético y verdadero, ¿cómo le hago? Te bajas una aplicación que se llama Compass, ponle True North o Norte Verdadero en las aplicaciones de iPhone o de Android. Bajas la brújula y la brújula con ¿Tú ya le pones verdadero? No, nomás ahí te lo da, te apunta. Y a donde apunte pones el... Muy bien. ¿Ya? Son muy poquitos grados, ¿no? Sí, pero tienes que para que jale. Perfecto, gracias. ¿Vale? Siguiente, ahí está. Gracias. No tienen que apuntar al norte. Es una actividad muy padre, los niños les enseñan muchas cosas, ¿no? Del norte, del sur, de por qué es importante la sombra. Está en la latitud de la parroquia, por cierto, que es 19.41. Si se fijan, ahí dice 19.41. Sí, correcto. Este es para mi casa, que es 19.28, entonces estoy en otro lado. Y hay una página, ustedes se meten a la página que les di, pueden ustedes imprimir esto por su cuenta, para cualquier parte del mundo. ¿Okay? Pueden rastrear el sol con un analema. ¿Qué es un analema? Es esta imagen que se crea cuando toman una foto del sol a la misma hora durante una semana religiosamente a la misma hora. Se llama analema. Todo el año. Durante un año se hace este efecto. Fácil. Consiguen un espejo, le ponen masking tape, como pueden ver ahí. Ahí está, un espejo. Lo ponen al sol, hasta luego. El sol viene aquí, rebota a una pared, como está ahí. El chiste es que este reloj no lo tienen que mover durante un año.
misma posición, no lo pueden mover ni un milímetro, si no lo jalan. Ese puntito no es el puntito este, es el sol en realidad, nada más que no está enfocado. Lo que hacen, toman un post-it, lo pegan en la pared, le ponen un circulito, le ponen la fecha, la hora, lo hacen una vez cada semana a la misma hora, durante 52 semanas. Y lo que va pasando es que en la pared se va a ir dibujando ese 8. Y entonces eso es bien padre, es un buen proyecto de familia, también está padre, ¿no? Que todos vean. Y entonces van viendo, van poniendo las fechas y van tomando nota. Es el solsticio de verano, el equinoccio de primavera, el equinoccio de invierno, el solsticio de invierno. Y van viendo cómo está el analema. Y van viendo que el sol efectivamente se mueve. Eso corrobora que hay estaciones, que la Tierra es redonda. Si tenemos un terraplanista aquí, lo siento. Se mueve, la Tierra es redonda y las estaciones existen. Y por último, ¿algunos de ustedes tienen unos binoculares? Sí. ¿Tienen? Esto les va a encantar. Yo les dije que no pueden observar de forma directa, pero sí de manera indirecta. Le ponen una tapa, solo despliegan uno de los tubos del binocular a una hora del día, lo orientan al sol, enfocan, y ahí está el sol proyectado. Vean, ahí está una mancha, 2. Pones una cartulina Es blanca. una cartulina blanca y lo puedes dibujar. Los niños, por ejemplo, lo pueden dibujar y mapear las manchas solares. Solo tienen que tener cuidado de algo. Si ponen el tubo, o sea, el binocular, no le vayan a poner la hoja muy cerca porque se quema. Lo tienen que poner lo más lejos posible y enfocarlo. Es una forma muy sencilla y segura. Nunca, por supuesto, observen las hojas. Nunca le pongan la mano. Esto es deporte extremo, tiene que serlo acompañado de un adulto responsable. Y listo. O sea, pueden hacer eso. Ese día tomé una fotografía del sol con mi telescopio y la comparé con la que vieron en el video. Y ustedes ven, miren, le damos la vuelta y efectivamente ahí están las manchas. Es una actividad súper divertida, vale mucho la pena. Ahí sí ves el sol más enfocado, es una cosa increíble. Si no tienes un tripié, bueno, pues le puedes poner una silla o algo por el estilo. Aquí es para ver un eclipse, como pueden ver. Y listo. Por último, esta página. Le voy a decir a Patrick que se las mande, pero de todas maneras lo pongo ahí. Pueden ver dónde está, cómo está el sol. Ahí está un ejemplo. Y pueden ver tiempo real, imágenes, pueden ver muchas cosas. Está en inglés, pero bueno, pues yo creo que ya. ¿Cómo se llama la página? Se llama Gong, Gong, G-O-N-G. Gracias. Y pueden ver el sol y todo lo que acabo de mostrarles. Si no tienen equipo, no se preocupen, pueden verlo. Claro, nunca como verlo por tus propios ojos, pero bueno. Y la última, Starry Space Weather Live, donde tienen ustedes una aplicación donde pueden ver el sol, las probabilidades de las que yo hablaba que están, y vean, hasta nos dice si hay una tormenta geomagnética, algo que nos pueda afectar, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo dije, ¿y dónde quedó el origen de todo? Pues, fíjense qué sería de la Tierra si no hubiera sol. No podríamos tener esto, no podríamos tener esta maravilla de diversidad biológica, ni ciudades, todo gracias a una estrella ordinaria del 3.5% de todas las que hay en el universo. No habría seres humanos, no habría agua líquida, no habría nada, no habría la posibilidad de maravillarnos, de estudiar nuestras cosas. No podríamos ver la Tierra así, no sería lo que es hoy. No se vería nada. No se vería nada, no seríamos nada, no existiría lo sólido, lo líquido y lo gaseoso, tampoco. O sea, no existirían los bosques, no existirían
pues, todo lo que ustedes y yo espero disfrutemos todos los días que nos levantamos por las mañanas. Así es. Y con esto yo cierro. No me queda más que agradecerte y decirte, si puedes, no necesitas un equipo, no necesitas invertir dinero, lo único que hay que hacer es de frente ser un poquito más contemplativo. Con algo que sabes que está ahí y ojalá ahorita quedes con la idea de que ese sol está muy lejos de ser apacible. Es algo muy dinámico, es algo muy interesante, pero que gracias a él nos permite ser quienes somos. Yo diría que es como la venganza del mundo antiguo. Después de todo que tenían razón. De alguna manera el sol es un dios. Nos da vida, crea vida. Estoy diciendo una cosa bárbara, pero nos pone a pensar. Una diosa en todo caso, ¿verdad? Sí. Es algo interesante. Y pues nada, si alguien me quiere contactar, ahí están mis datos, WhatsApp, Instagram. Y si alguien quiere preguntarme algo, sé que ya me pasé mucho tiempo. Muchas gracias. Si alguien quiere Gracias. Nunca dejas de sorprenderme. Es una gente muy estudiosa. Nos regalas esas fotografías preciosas, enormes, todos los días. Y realmente lo que sabes es extraordinario. Muchas gracias. Te felicito. Nos vemos con mucho gusto. Maravillosa tu conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Mil gracias por estar con nosotros. Nos esperamos.